Bueno, muy buenos días. Hoy haremos una entrevista en la que conversaremos con un líder de una mediana empresa ubicada en la vereda en Diviso La Colorada, bajo Simacota, Santander, donde ha preferido mantener en reserva por motivos de confidencialidad su nombre y el nombre de la empresa. Este testimonio será muy valioso para nosotros conocer cómo vive desde la práctica del liderazgo, cómo se comunica con su equipo, de qué manera maneja los conflictos, cómo toma decisiones y qué hace para motivar a sus colaboradores en día a día. Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por abrirnos un espacio en su agenda. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir mi experiencia y ojalá que lo que conversemos hoy les sirva a otras personas que están empezando su camino como líderes. A ver, para comenzar, podría contarnos brevemente cuál es su rol actual, cuál es el objetivo principal de su equipo, de su empresa, pensando no solo en los resultados, sino también en las personas que lo acompañan en el trabajo diario. Bueno, en este momento soy el gerente general de una mediana empresa de alimentos que cuenta con alrededor de 30 colaboradores y mi responsabilidad principal consiste en que toda la operación funcione de manera eficiente, segura y sostenible. Aunque con el tiempo he aprendido que más allá de la producción y las ventas, mi prioridad real es el bienestar integral de cada trabajador, porque me interesa que tenga condiciones laborales dignas, que se sientan escuchados y valorados y que comprendan que cuando una persona está bien en lo personal y en lo emocional, trabaja mejor. Se relaciona de forma más respetuosa con su equipo y atiende con más cercanía a los clientes. Eso está bien. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo funciones de liderazgo y cómo llegó a ocupar este rol dentro de la empresa, teniendo en cuenta su recorrido previo, las responsabilidades que fue asumiendo, etcétera? Llevo más de 8 años en diferentes roles de liderazgo. Empecé como supervisor de producción y poco a poco fui asumiendo mayores responsabilidades, que siempre me enfoqué en construir equipos sólidos, en cuidar las relaciones humanas y crear ambientes laborales saludables. De modo que conforme la empresa fue creciendo y aparecieron nuevos retos, surgió la oportunidad de dirigirla y decidí aceptarla, convencido de que el bienestar humano no solo es compatible con la productividad, sino que incluso la potencia cuando se gestiona de manera responsable. En su día, ¿cómo se asegura que su equipo comprenda claramente qué debe hacer y por qué cada tarea es importante para el funcionamiento de la empresa? Y podría compartirnos un ejemplo reciente que se le venga ahorita a la mente. Ok, en mi manera de trabajar, la claridad es esencial. Por eso, cada mañana realizamos una reunión breve donde explico las tareas del día y procuro no quedarme únicamente en decir qué hay que hacer, sino que también explico por qué es importante y cómo se conecta con el propósito general de la empresa. Ya que no quiero que la gente sienta que solo cumple órdenes, más bien intento que vean cómo su trabajo impacta en la calidad del producto, en la confianza del cliente y en el ambiente interno. Y un ejemplo reciente fue cuando cambiamos el proceso de empaque para mejorar la inocuidad. Momento en el que antes de implementar el cambio me reuní con las personas del área de empaque, les expliqué los riesgos que queríamos evitar y conversamos sobre cómo ese ajuste protegía tanto al cliente como a ellos mismos en su salud
y en su seguridad laboral. Perfecto. ¿Qué hace para que las personas de su equipo se animen a expresar sus opiniones, sus dudas, incluso desacuerdos que tengan con usted? Y de pronto, ¿ha habido algún caso en el que alguien le haya dado una opinión difícil de escuchar? ¿Nos podría contar cómo lo manejó, de qué forma lo resolvió? En mi estilo de liderazgo trato de mantener siempre un ambiente de puertas abiertas. Les recuerdo con frecuencia que no existen decisiones intocables y que la crítica es bienvenida cuando se expresa de manera respetuosa. Y hace unos meses una colaboradora de cocina me comentó que la nueva distribución de turnos estaba generando desgaste y afectaba el ritmo del equipo. Situación que resultó incómoda porque yo mismo había impulsado ese cambio. Sin embargo, decidí escucharla con calma. Revisamos juntos los tiempos, analizamos las necesidades del área y después de evaluar las alternativas, ajustamos la rotación para evitar la sobrecarga. De modo que una opinión difícil se convirtió en una oportunidad para cuidar al equipo y prevenir un problema mayor. Esto está bueno, muy bueno. Cuando surgen tensiones o desacuerdos entre miembros del equipo, ¿cuál suele ser su primer paso para manejar la situación? ¿Y qué aspectos procura tener en cuenta para que el conflicto no escale a mayores? Cuando aparece un conflicto, mi primer paso consiste en separar el problema del juicio sobre las personas. Es decir, evito iniciar señalando o criticando y más bien escucho a cada persona por separado, dejando que se exprese sin interrupciones y preguntando qué siente y qué necesita. Y solo cuando entiendo mejor el trasfondo del conflicto, genero un espacio conjunto para que puedan hablar con más calma, aclarar malentendidos y buscar una solución que no solo cierre la discusión del momento, sino que también mejore la forma que se relacionan en el futuro. ¿Podría contarnos una ocasión en la que tuvo que mediar en un conflicto complejo dentro del equipo? ¿Qué acciones tomó en ese momento? ¿Qué resultados obtuvo al final del proceso de ese conflicto? Recuerdo un caso en el área de logística donde dos compañeros discutieron de manera fuerte por la asignación de responsabilidades y esa tensión ya estaba afectando la coordinación de las entregas, de modo que los cité a una reunión privada. Primero escuché a cada uno por separado para entender su punto de vista y después los reuní para que se expresaran con respeto. Y en ese proceso me di cuenta que el problema central no era la tarea en sí, sino la sensación de falta de reconocimiento y de poca claridad en las funciones. Por lo que trabajamos en definir mejor quién hacía qué, acordamos un sistema de comunicación más transparente y revisamos algunos hábitos de trabajo y una semana después el ambiente había mejorado de forma visible y la colaboración volvió a fluir con menos tensiones y más confianza. Cuando enfrentan un problema nuevo o inesperado en la empresa, ¿cómo suele abordarlo? ¿Cuál es su primer paso? Y podría describirnos, igual que la anterior pregunta, un caso real que haya vivido recientemente. Ante un problema inesperado, lo primero que hago es buscar información precisa antes de tomar cualquier decisión. Por eso me acerco a las personas que están directamente involucradas, reviso los datos disponibles y evalúo los riesgos. Y un ejemplo de esto ocurrió cuando un proveedor clave no cumplió con una entrega importante, situación que podía detener parte de la operación, aunque en lugar de reaccionar de forma impulsiva, convoqué al equipo de compras y de producción, analizamos juntos los inventarios, revisamos los tiempos, exploramos alternativas y al final logramos reorganizar la producción y activar un proveedor secundario, lo cual nos permitió mantener el servicio sin detener la operación y reforzar la importancia de planear con anticipación. Si piensa usted en una decisión importante que haya tomado recientemente, en este momento, que retrotraiga otra vez esa decisión que tomó, ¿cómo fue ese proceso? ¿Consultó a ese equipo?
decidió primero y luego comunicó la decisión, o primero le comunicó al equipo y tomó la decisión? Una decisión importante que tomamos hace poco fue la implementación de un programa interno de pausas activas para prevenir lesiones y reducir el estrés laboral. Y aunque la idea inicial surgió de mí, no pude imponerla de manera unilateral. Por eso la trabajé en conjunto con líderes del área y con el equipo de talento humano. Escuché sus recomendaciones, ajustamos horarios y actividades para que se adaptaran a la realidad de cada sección, y una vez afinados esos detalles, comunicamos la decisión final al resto del equipo, porque considero que cuando una medida afecta a todos, todos deberían sentirse parte del proceso para que el cambio sea mejor recibido y más sostenible. En cuanto a motivación, cuando alguien de su equipo comete un error o no alcanza los resultados esperados, ¿cómo suele abordar esa situación? ¿Qué busca lograr con la conversación que tiene con la persona que no logró los resultados en cierto periodo? En esos casos, mi primer impulso no es señalar ni regañar, más bien intento entender qué fue lo que pasó y cuál fue la causa del error. Por lo que pregunto, escucho y trato de ver si se trata de un problema de capacitación, de exceso de carga o de falta de información. Y cuando detectamos que hay una brecha en el conocimiento, ofrecemos la formación que haga falta. Mientras que si el problema es la sobrecarga de trabajo, organizamos tareas y ajustamos metas. Ya que mi propósito no es castigar a quien se equivoca, sino fortalecerlo para que tenga más herramientas. Y al mismo tiempo ayudar a que el equipo aprenda del error y avance con más seguridad. Correcto. Y cuando percibe que su equipo está estresado, desmotivado, con sobrecarga, como dicen en el bajo mundo, este trabajo ya no me importa, ¿cuál se convierte en su prioridad como líder y qué tipo de acciones procura impulsar? En momentos de cansancio o estrés en el equipo, mi prioridad es detener la sobrecarga antes de que se convierta en un desgaste emocional o físico más grave. Por eso hablo individualmente con las personas para revisar cómo se sienten. Analizamos su carga de trabajo, ajustamos turnos cuando es necesario y recuerdo la importancia del descanso y el uso adecuado del tiempo libre. Además, promovemos espacios de conversación y algunas actividades de bienestar que pueden ser sencillas pero significan mucho. Y estoy convencido de que un equipo agotado no es ni productivo ni feliz. De manera que entiendo mi rol como una responsabilidad de protección para que puedan trabajar bien, pero también vivir mejor fuera de la empresa. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartirnos su experiencia y su forma de liderar. Queda claro que esto es un ejercicio que estamos haciendo para la Universidad Inca de Colombia. A través de sus ejemplos nos deja una visión muy valiosa de cómo es posible combinar productividad y bienestar en una empresa de manera concreta y cercana. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Ojalá que lo que he compartido les sirva en su formación y en sus futuros roles de liderazgo y que se animen a poner a las personas en el centro de su trabajo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad prestada. Esperamos encontrarnos próximamente en otra oportunidad. Mi nombre es Mauricio Pardo Velasco, código universitario 82862, en compañía del compañero Javier Raúl Rocha Bautista, código universitario 82779, y Añi Paola Pinzón Montañez, código universitario 44326. Muchas gracias a todos. Hasta luego.